Cuando Pilar dijo esas palabras, estaba de pie en el marco de la puerta del salón con los brazos cruzados y esa sonrisa que siempre me hacía sentir como una insecta aplastada bajo el zapato de alguien importante. No era una sonrisa de crueldad obvia, no, era peor. Era la sonrisa de alguien que cree estar haciendo lo correcto, la sonrisa de alguien que ha convencido a sí misma de que es la víctima, que es la que sufre, que es la que sacrifica todo por esta familia disfuncional que llama hogar. Sus labios se curvaban apenas, casi imperceptiblemente, y sus manos, las que siempre olían a lavanda por el jabón que compraba en la farmacia del pueblo, estaban apretadas contra sus propios brazos como si estuviera abrazándose a sí misma, como si necesitara sostenerla. Yo estaba en la cocina, eran las 6 de la mañana y mi hija Lucía tenía 6 años. El aire de octubre se filtraba por la ventana abierta, trayendo el olor de tierra húmeda y las hojas que ya estaban cambiando de color, ese anaranjado oxidado que siempre me recordaba de los dibujos que Lucía traía del colegio. La cocina olía a tostadas quemadas porque yo me había distraído mirando por la ventana, mirando precisamente a ella. Lucía estaba fuera, en el jardín, descalza sobre la hierba húmeda de octubre, hablando con una muñeca que yo le había regalado por su cumpleaños, la única cosa en este mundo que todavía me pertenecía sin que nadie pudiera arrebatarla. Sus piernitas moveris y la muñeca se balanceaba entre sus dedos pequeños mientras ella le explicaba algo muy importante con esa seriedad absoluta que los niños tienen cuando están inventando reglas para un mundo que solo ellas conocen. Y cuando escuché esas palabras, mi cuerpo no reaccionó inmediatamente. Hay un momento, cuando alguien te dice algo que cambia tu vida entera, en el que el cerebro simplemente se niega a procesarlo. Es como escuchar un idioma que no conoces. Las palabras llegan, pero no tienen forma, no tienen peso, no tienen consecuencias. Solo son sonido, solo son vibraciones en el aire que no significan nada todavía. ¿Qué has dicho?, pregunté, y mi voz salió más pequeña de lo que quería, más pequeña de lo que yo era. Pilar no se movió, no parpadeó. Sus ojos, esos ojos oscuros que Pablo heredó, pero que en él se veían amables y en ella se veían como 2 agujeros sin fondo, me sostuvieron con una firmeza que me heló por dentro. Detrás de ella, en el salón, el reloj de pared marcaba cada segundo con un clic seco, monótono, como si el tiempo no tuviera intención de detenerse para que yo pudiera entender lo que estaba pasando. ¿Qué dijo Pablo?, pregunté, y mi voz salió fría, afilada, como un cuchillo en la oscuridad. Pablo está de acuerdo conmigo, como siempre. Como siempre, 2 palabras que contenían 3 años de matrimonio entero. 3 años en los que cada decisión importante la tomaba Pilar y Pablo simplemente asentía con esa expresión en los ojos que yo al principio confundí con gentileza y que con el tiempo entendí que era otra cosa completamente diferente. Era agradecimiento. Era el agradecimiento de un hijo que nunca ha sabido estar solo, que nunca ha aprendido a decir no a su madre, que ha construido su identidad entera alrededor de satisfacer a la única persona que siempre estuvo ahí. Recordé una vez, hace un año tal vez, cuando le pregunté a Pablo qué quería cenar, y él se quedó en silencio durante algunos segundos, como si nadie le hubiera hecho esa pregunta antes, y tal vez, en verdad, nadie lo había hecho. Me quedé de pie, paralizada, con las manos apretadas en los costados y la taza de café volviéndose fría entre mis dedos. El café olía quemado también, como las tostadas, como todo en esa mañana que ya estaba arruinada antes de empezar. Y en ese momento, en esa fracción de segundo en la que todo cambió, me di cuenta de algo. Me di cuenta de que yo había perdido hace mucho tiempo, y que la partida en la que yo había perdido era una partida en la que yo ni siquiera sabía que estaba jugando. Para entender cómo llegué ahí, necesito retroceder. Necesito retroceder hasta un punto en el que yo todavía era una persona entera, una persona con casa propia, con identidad propia, con una historia que me pertenecía solo a mí. Tenía 29 años cuando conocí a Pablo. Yo estaba trabajando en una agencia de diseño gráfico en Barcelona, ganaba un sueldo modesto pero suficiente, y vivía con mis padres en un piso que ellos habían comprado en los años 90, cuando los precios eran otra cosa. Un piso pequeño, en el 4.º piso de un bloque sin ascensor, pero era nuestro.
Mis padres lo habían pagado con años de trabajo, con sacrificios que yo nunca entendí del todo hasta mucho después, cuando yo misma tuve que entender lo que significa sacar de la nada la seguridad de una familia. Pablo apareció en mi vida de la manera más inocente posible. Un amigo en común, una cena, esa primera conversación en la que te ríes de cosas que no son tan graciosas, pero que de todas formas te hacen sentir que estás siendo vista. Pablo tenía un encanto particular, esa manera de mirarte como si fuera la primera vez que alguien le hablara de verdad, como si tus palabras tuvieran un peso que nadie más había notado. Era guapo, no de manera obvia, sino de esa manera tranquila que crece con el tiempo, que se nota más cuanto más conoces a alguien. Y yo, claro que yo, caí. Los primeros 6 meses fueron perfectos, o casi perfectos. Hay cosas que mirándolas desde atrás puedes ver con claridad, pero en el momento te pasan desapercibidas porque estás demasiado cerca del cuadro para ver la pintura completa. Por ejemplo, Pablo nunca tomaba decisiones sin llamar a su madre primero. Nunca. Si íbamos a comer algo, llamaba. Si yo proponía un plan para el fin de semana, déjame consultarlo con mi madre. Al principio yo lo encontré curioso, casi enternecedor. Un hijo que quiere a su madre. ¿Qué puede estar mal en eso? Me presentó a Pilar a los 3 meses, y desde el primer segundo algo en mí se puso alerta. No fue nada que ella dijera en esa primera cena, no fue ninguna palabra obvia, era un tono, era una vibración en el aire que solo yo podía sentir, como esa sensación de presión atmosférica antes de una tormenta. Pilar fue encantadora esa noche. Me preguntó por mi trabajo, por mis intereses, por mis sueños, pero mientras hablaba, sus ojos iban recorriendo cada detalle de mí como si estuviera catalogándome, evaluándome, registrando cada dato para usarlo después. Me casé con Pablo a los 23 años, y poco a poco, sin que yo lo viera, mi vida empezó a encogerse. Primero fue la mudanza. Pilar solo sugirió, que Pablo y yo nos mudáramos cerca de ella. Por si necesitan algo, dijo. Y Pablo, claro, dijo que era buena idea. Alquiler en Barcelona era demasiado caro, ¿verdad? Y los padres de Pilar tenían un apartamento libre cerca de su casa, en un pueblo a 23 kilómetros de la ciudad. No estaba mal del todo, así que lo hicimos, y en ese momento no vi la trampa. No vi que estaba dejando mi ciudad, mi trabajo cercano, mi red de personas que me conocían y me veían como yo misma, y que estaba uniéndome a una órbita gravitacional que iba a consumirme poco a poco, como el agua consume la piedra. Luego vino el trabajo de Pablo. Pablo era gerente de una empresa mediana, ganaba bien, pero tenía un problema que no me contó hasta mucho después. Deudas serias, deudas que venían de negocios fallidos en el pasado, de inversiones locas que había hecho antes de conocerme, de un historial financiero que, si yo lo hubiera visto de cerca, me habría hecho pensar 2 veces antes de decir sí en esa iglesia pequeña en el pueblo. La primera crisis financiera llegó cuando Lucía tenía 2 años. Pablo llegó a casa una noche con esa cara que yo ya había aprendido a reconocer, la cara de alguien que va a pedir algo que sabe que no va a ser fácil de dar. Y me lo dijo. Me dijo que necesitaba dinero, mucho dinero, 400 y algo 1.000 euros para saldar una deuda que si no se pagaba iba a arruinarlo profesionalmente, a dejarlo sin nada y a dejarnos sin nada. Y yo tenía ese dinero, o más bien yo tenía acceso a ese dinero, la casa de mis padres. Mis padres ya no vivían allí porque mi padre había enfermado y mi madre se había ido con él a vivir cerca de mi hermano en Zaragoza. La casa estaba vacía y valía exactamente lo que Pablo necesitaba, más o menos. Esa noche no dormí. Me quedé despierta en la oscuridad, escuchando a Pablo dormir a mi lado con esa respiración tranquila que siempre tenía, como si el mundo no le pesara nada, como si las decisiones difíciles no eran su problema sino el de las personas que lo rodean. Y pensé en la casa de mis padres, en los muros que mi madre había pintado de amarillo cuando yo tenía 10 años porque yo quería una habitación de color sol, en la escalera que mi padre había construido con sus propias manos para el desencuadre del desestilo bajo, en cada rincón de ese lugar que contenía la historia de mi infancia entera. Llamé a mis padres al día siguiente, les expliqué la situación, omitiendo los detalles más oscuros, convirtiendo la realidad en algo más digerible de lo que realmente era. Mi madre lloró. Mi padre no dijo mucho, porque mi padre nunca decía mucho, pero al final dijo: «Si es lo que necesitas, hija, hazlo». Y así la vendí, por 436.000 euros, y los di a Pablo, todo, sin pedirle nada a cambio, sin que ningún papel dijera que ese dinero era un préstamo, sin protección, sin nada. La traición no llegó de golpe, no fue un momento dramático, no fue una escena de película donde alguien se revela como villano. La traición fue gradual,
Fue un proceso tan suave, tan cuidadosamente construido, que cuando finalmente la vi, cuando finalmente entendí lo que había pasado, ya estaba completamente rodeada. Pasaron otros 8 meses después de la venta de la casa. Pablo usó el dinero para pagar la deuda, o eso me dijo. Yo no pregunté mucho porque en esa época estaba agotada, física y emocionalmente, y preguntar le generaba una tensión que yo odiaba. Los niños absorben esa tensión. Lucía la absorbía, y yo no quería que mi hija creciera en un hogar donde la madre y el padre se miran con miedo. Así que me quedé callada. Me quedé callada y dejé que los días se acumularan como polvo sobre una mesa que nadie limpia, porque limpiar significaba ver lo que estaba debajo. Fue Pilar quien me dio la primera pista, aunque en ese momento no la reconocí como tal. Estábamos tomando café en su casa un sábado por la mañana. El sol entraba por las ventanas del salón en franjas doradas, cálidas, casi engañosamente tranquilas. El café olía fuerte, recién hecho, y Pilar había puesto uno de esos jarrones de flores artificiales sobre la mesa, las que siempre me daban una sensación rara, algo falso debajo de algo que pretendía ser bonito. Pablo estaba en la habitación de arriba hablando por teléfono, y yo podía escuchar el murmullo apagado de su voz a través del techo, sin poder entender las palabras, solo el tono, ese tono suave y casi amable que usaba cuando hablaba con alguien que lo cuidaba o al que necesitaba caer bien. Pilar me dijo, con esa voz suave y controlada que siempre usaba cuando quería plantear algo sin que parezca una acusación: ¿sabías que Pablo tiene otra cuenta bancaria? Me quedé con la taza a mitad de camino entre la mesa y mis labios. El café se enfriaba. ¿Qué? Una cuenta que abrió hace años, antes de que os casarais. No sé cuánto tiene ahí, Elena, pero sé que existe. La insinuación era clara. No me lo dijo directamente. Pilar nunca decía las cosas directamente, pero el mensaje era inequívoco. El dinero que yo había entregado, el dinero que había supuesto la pérdida de la única cosa que conectaba a mi infancia con el presente, quizás no había ido a donde Pablo me había dicho que fue. Me miré las manos. Las sostuve contra la mesa como si pudieran decirme algo que Pilar no me había dicho en palabras. Estaban temblando, solo un poco, lo suficiente para que yo lo notara, aunque yo no lo hubiera notado yo misma hasta ese momento. Esa noche, cuando Pablo bajó y nos sentamos a cenar, lo observé con otros ojos. La mesa estaba puesta como siempre, con esa mantelita de tela que yo había elegido hace meses y que Pablo nunca comentó ni bien ni mal. La luz del comedor era cálida, casi familiar, y Lucía hablaba de algo que había pasado en el colegio, de una amiga, de un juego, y yo asentía con la cabeza pero no escuchaba. Me fijé en sus manos mientras comía, en la manera en que evitaba mirarme directamente cuando hablaba de dinero, en esa pequeña pausa que hacía antes de responder a mis preguntas sencillas, como si cada respuesta fuera un cálculo interno. Y por primera vez en 3 años, vi a Pablo no como a un hombre amable y torpe, sino como a alguien que me estaba mintiendo, desde hace mucho tiempo. Me preguntaba cuántas veces, de todas las que yo le había creído sin pensar, había sido mentira. Y me daba miedo la respuesta. No actué inmediatamente. No soy una persona impulsiva por naturaleza, y además, en esa situación, actuar con precipitación podría haberme dejado sin nada. Así que esperé. Esperé y observé. Durante las siguientes semanas seguí los rastros. Busqué en los correos electrónicos de Pablo cuando él estaba fuera, no de manera agresiva, sino metódicamente, como alguien que está construyendo un puzzle pieza por pieza. Era por la mañana, cuando la casa estaba vacía y todo olía a jabón y a café frío, cuando yo me sentaba frente a su ordenador con las manos casi en reposo sobre el teclado, como si dudara cada vez de lo que iba a encontrar. Encontré lo primero: confirmaciones de transferencias, cantidades medianas, no lo suficiente para despertar sospechas en una primera revisión, pero acumuladas en meses formaban un río significativo. El segundo hallazgo fue peor: una comunicación entre Pablo y Pilar, correos directos, desde la cuenta que Pablo no pensaba que yo conocía, con Pilar, hablando de dinero, hablando de la herencia,
hablando de la casa de mis padres y de lo que había rendido como si fuera un negocio entre socios. Me sentí como si alguien me hubiera sacado los pulmones del cuerpo, no de golpe, poco a poco, aspirándolos centímetro a centímetro hasta que no tuviera aire para respirar. La noche después de descubrir los correos, no dormí. No estoy exagerando cuando digo que no dormí. Quedé despierta desde las 2 de la mañana hasta las 6, cuando la luz empezó a filtrar por las rendijas de las persianas. Y en esa oscuridad, con Pablo durmiendo a mi lado como siempre, yo pensaba. Pensé con una claridad que nunca había tenido antes, como si la traición hubiera limpiado algo en mi cerebro, algo que había estado nublado durante años, y ahora todo era visible con una precisión cruel. Primero, catalogué los hechos. Pilar y Pablo habían estado colaborando. No era una conspiración nueva ni reciente. Los correos más antiguos que encontré tenían casi un año, es decir, antes incluso de que yo vendiera la casa. Pilar había sabido desde el principio que Pablo tenía deudas. Pilar había sabido desde el principio que la única manera de saldarlas era con dinero mío, y Pilar no solo no había disuadido a Pablo de pedirme ese dinero, lo había animado. Los correos lo decían con bastante claridad, aunque envueltos en eufemismos que parecían inocentes si los lees rápido. La situación debe resolverse pronto, hijo. Tú sabes qué hacer, Pablo. No digas más de lo necesario. Segundo, analicé las cantidades. El dinero que Pablo había conseguido de la venta de la casa era 436.000 euros. La deuda original que me había contado era de aproximadamente esa cantidad, pero los correos y las transferencias que encontré indicaban que la deuda real, la deuda que Pablo realmente tenía, era de algo más de 200.000 euros. El resto, más de 200.000, había desaparecido en cuentas que yo no conocía, en inversiones que yo no había aprobado y posiblemente en un fondo que Pilar estaba lentamente construyendo bajo la superficie, un fondo que según los últimos correos estaba destinado a asegurar el futuro de Pablo cuando la situación con Elena se resuelva. La situación con Elena. Esas palabras me quemaron por dentro. La situación con Elena. Yo era la situación, yo era el problema a resolver, y mi hija, mi Lucía, era parte de esa ecuación de alguna manera que yo aún no podía ver del todo. Tercero, y esto fue lo más importante, decidí que no iba a reaccionar. No voy a mentir, quería reaccionar, quería despertar a Pablo y gritar, quería llamar a Pilar y decirle que la veía toda, que entendía todo lo que había hecho. Quería destruir algo, pero me detuve porque entendí, en ese momento clave de claridad, que si reaccionaba ahora, si daba la alarma, ellos tendrían tiempo de cubrir sus huellas. Pablo tendría tiempo de hablar con Pilar. Pilar tendría tiempo de reorganizar los papeles, de mover el dinero, de construir una narrativa que me dejara a mí como la histérica, la inestable, la que no puede manejarse sola. Así que me quedé callada y comencé a planear. El plan tomó forma durante las siguientes semanas. No fue sencillo, no fue algo que pudiera hacer sola, así que busqué ayuda. Primero llamé a mi hermano Daniel, que vive en Zaragoza, y es abogado. Un abogado de familia, no de grandes casos, pero con suficiente experiencia para saber cómo funcionan estas cosas. Le conté todo, absolutamente todo, y Daniel no se sorprendió tanto como yo esperaba. Me dijo que estas situaciones no eran tan raras como yo creía, que los matrimonios asimétricos, como él los llamaba, los matrimonios donde una parte tiene mucho poder y la otra muy poco, generaban exactamente este tipo de situaciones. Me dijo que necesitaba pruebas, mucho más de lo que ya tenía, y que necesitaba actuar de manera que cuando llegara el momento no hubiera ningún agujero en la argumentación. Así que actué como espía, una espía en su propia casa, una espía en la vida de su propio marido. Y cada día que pasaba, cada nuevo dato que encontraba, la imagen se hacía más clara. Los correos fueron solo el principio. Después encontré extractos bancarios, contratos, firmas.
encontré un documento donde Pablo había firmado un poder notarial en favor de Pilar sobre una cuenta que yo no sabía que existía. Encontré evidencia de que parte del dinero de la venta de la casa había sido transferido directamente a una cuenta a nombre de Pilar, no de Pablo, a nombre de Pilar, en un banco diferente al que nosotros usábamos. Y cada noche, cuando Pablo dormía y Lucía dormía, yo copiaba, documentaba, guardaba, construía mi archivo de verdad. El momento de la trampa llegó 3 semanas después de que Pilar me dijera que ya no podía vivir ahí. Esa frase, "todos hemos decidido que ya no vives aquí", era parte del plan, el plan de ellos. Quieren que me vaya, que me pida un apartamento, que firme algo sin entenderlo del todo, que me aísle aún más de cualquier cosa que pueda protegerme. Pilar era muy buena en crear situaciones en las que yo pareciera la persona irrazonable. Era un don que había cultivado durante años, probablemente desde que Pablo tenía una adolescencia temprana, desde que ella entendió que si podía controlar la narrativa, podía controlar todo lo demás. Pero esta vez yo tenía un plan propio, y mi plan era mucho más cuidadoso que el suyo. El primer paso fue legal. Daniel me consiguió una cita con una abogada especializada en derecho de familia en Barcelona, una mujer llamada Carmen Veloso, que tiene una reputación impecable, y que cuando le mostré los documentos que había recopilado, se quedó callada durante casi 1 minuto entero mirando los papeles antes de decir: «Elena, esta es una situación muy seria y very salvable». Muy salvable. Esas palabras fueron como agua fría en un día de verano. Las necesité en ese momento más que cualquier otra cosa. El segundo paso fue emocional y fue mucho más difícil. Necesitaba que Pablo no sospechara nada. Necesitaba seguir siendo la misma Elena de siempre, la Elena dócil, la Elena que acepta, la Elena que no pregunta demasiado. Así que actué durante semanas. Cuando Pilar me decía algo hurtante, yo no respondía con la furia que sentía, sino con sumisión cuidadosamente calculada. Cuando Pablo me pedía que firme algo, yo lo firmaba después de leerlo con atención, pero sin demostrar que lo estaba analizando. Y cada noche, cuando los dos dormían, yo revisaba mis archivos, hablaba por teléfono con Daniel en susurros y confirmaba cada paso del plan con Carmen. El tercer paso fue psicológico y fue quizás el más complicado de todos. Necesitaba preparar a Lucía, no para la verdad. La verdad era demasiado grande para una niña de 6 años, pero sí para lo que iba a pasar después. Le dije que íbamos a mudarnos a un lugar nuevo, un lugar nuestro, solo nosotras. Le dije que sería como una aventura, y Lucía, con esa capacidad que los niños tienen de adaptarse a casi cualquier cosa cuando la persona que más amas en el mundo te dice que va a estar ahí, sonrió y dijo: «¿Y llevamos a la muñeca?». Y yo dije que sí, que llevábamos a la muñeca. El cuarto paso fue la confrontación, y aquí es donde la historia se pone interesante de verdad. Yo eligió el momento, no fuera un impulso, no fue un arrebato, fue un sábado por la mañana, cuando Pilar estaba en nuestra casa para el desayuno semanal que ella había impuesto como tradición familiar inviolable. Pablo estaba sentado a la mesa con su café y su periódico, Lucía estaba en la habitación de arriba jugando, y Pilar estaba de pie junto a la ventana, como siempre, desde donde podía observar todo sin ser parte real de la escena. Me senté a la mesa. Tenía una carpeta en mis manos, una carpeta gruesa, organizada, con marcadores de colores, la misma carpeta que Daniel había revisado, la misma carpeta que Carmen había validado, la misma carpeta que contaba la historia entera. «Pilar», dije, «Pablo, necesito que los dos me miren». Pilar se giró con esa expresión condescendiente que conocía tan bien. Pablo levantó la vista del periódico con una mala premonición que puedo ver, incluso mientras lo recuerdo, en sus ojos. He pasado las últimas semanas leyendo los correos entre los dos, revisando las cuentas, hablando con abogados. Sé exactamente cuánto dinero faltó de la venta de la casa, sé cuánto fue a la deuda real
¿Y cuánto desapareció en cuentas que yo ni conozco? Sé que Pilar tiene un poder notarial sobre una cuenta con parte de ese dinero. Sé que los dos planearon esto juntos hace más de un año. Pablo se puso blanco, literalmente blanco, como si alguien le hubiera sacado la sangre. ¿Y Pilar? Pilar hizo algo que yo nunca la había visto hacer en 3 años de conocerla. Se quedó sin palabras. Por primera vez en su vida, no tenía un guión preparado. Esta carpeta, dije, levantándola, la tiene mi abogada. Una copia se envió ayer al juzgado. Y otra copia está con mi hermano, que también es abogado. Lo que pasó después no fue un drama cinematográfico. No hubo gritos. No hubo un gran monólogo emocional. La realidad en estos momentos es más silenciosa que cualquier película. Pablo simplemente se levantó y recuerdo el sonido exacto de su silla arrastrada contra el piso de madera, ese chirrido que se quedó en mis oídos durante días. Salió de la habitación sin mirarme y se encerró en la habitación de arriba durante horas. Escuché sus pasos subiendo por las escaleras, cada uno más pesado que el anterior, como si el peso de lo que había sido descubierto se estuviera acumulando físicamente en sus hombros. Y luego, nada. Un silencio denso, casi tangible que llenó toda la casa, como si fuera agua subiendo lentamente. Pilar, por su parte, se quedó en esa silla durante casi 20 minutos sin decir una palabra. La observé durante ese tiempo como si estuviera observando a alguien que yo no conocía del todo. Sus manos, siempre tan cuidadas, tan perfectas en sus uñas de color nude, estaban apretadas contra las rodillas. Sus nudillos se habían puesto blancos. El olor a café frío llenaba el espacio entre nosotras. Había dejado su taza casi intacta sobre la mesa, y ese aroma agrio, oxidado casi, se convirtió en el sonido de fondo de ese momento. Y cuando finalmente habló, no fue para negarlo, fue para intentar reencuadrarlo, como siempre había hecho, como siempre sabía hacerlo. Yo solo estaba protegiendo a mi hijo, Elena. Tú no entiendes la situación completa. Me quedé mirándola durante un segundo más de lo necesario. Pensé en todos los años en que esa misma frase, en distintas formas, había sido suficiente para acallar mis preguntas. Tú no entiendes. No es tan simple. Deja que los adultos se encarguen de esto. Siempre la misma estructura. Siempre el mismo mensaje debajo. Tú no cuentas. Pilar, dije, y mi voz fue más tranquila de lo que yo misma esperaba. Lo entiendo perfectamente, y por eso estoy aquí. Algo cambió en sus ojos en ese instante. Algo pequeño, casi imperceptible que después no supe si había visto realmente o si lo había imaginado. Tal vez fue el primer momento en que la vio como una amenaza real. Tal vez fue el primer momento en que la narrativa que había construido durante años, la nuera torpe, la madre impulsiva, la mujer que necesitaba ser guiada, dejó de funcionar dentro de su propia mente. En los días siguientes, el proceso legal comenzó. Carmen Veloso fue muy clara sobre lo que yo podía reclamar y lo que no. No todo estaba perdido. Mucho de ese dinero podía recuperarse, a menos que ya se hubiera gastado irrecuperablemente. Some of it already had, y eso dolió, pero una parte significativa estaba en cuentas que podían ser congeladas, en propiedades que podían ser reclamadas, en documentos que probaban la colaboración de Pilar y Pablo en lo que Carmen llamó una operación financiera fraudulenta dentro de un matrimonio. Carmen lo dijo con esa voz suya, seca y precisa, mientras revisaba los documentos en su oficina. Una habitación pequeña llena de carpetas donde el olor a papel y tinta vieja siempre me daba la sensación de estar en un lugar donde las cosas, por fin, tenían un orden. Pilar, claro, intentó contraatacar. Intentó presentarse como la abuela preocupada, como la madre solamente desesperada por ayudar a su hijo. Pero los documentos no mentían. Los correos no mentían. El rastro de dinero no mentía. Y cuando Carmen presentó todo ante el juez, la narrativa que Pilar había construido durante años
la narrativa de la madre noble y la nuera irresponsable, cayó como un castillo de naipes. Recuerdo estar sentada en esa sala, con las manos fijas sobre mis rodillas, exactamente como las había visto en la de Pilar semanas antes, sin haberlo notado hasta ese momento, y escuchar cada palabra de Carmen con una claridad que se sentía física, como si el aire mismo se estuviera ordenando. El juicio duró menos tiempo de lo que yo esperaba, quizás porque los hechos eran tan evidentes que no hicieron falta demasiados argumentos, o quizás porque Carmen era exactamente tan buena como todos decían que lo era. El resultado fue esto. A Pablo se le obligó a devolver la mayor parte del dinero que podía recuperarse. A Pilar se le anuló el poder notarial y se le obligó a devolver los fondos que estaban a su nombre. Y a mí, el juez reconoció mi situación como víctima de una forma de abuso financiero dentro del matrimonio, lo cual abrió la puerta a medidas de protección para mí y para Lucía. No recuperé los 436.000 euros. Quiero ser honesta sobre eso. No todo el dinero puede volver. Parte de él se gastó en cosas que no pueden deshacerse. Parte de él desapareció en lugares que ni siquiera yo ni Carmen pudieron rastrear del todo. Pero recuperé más de la mitad. Y más importante que el dinero, recuperé algo que no tiene precio. Recuperé el control de mi propia vida. Lucía y yo nos mudamos a un apartamento pequeño en Barcelona. No es grande, no es lujoso. Tiene 2 habitaciones, una cocina diminuta y un balcón desde donde se puede ver un pedazo de cielo entre los edificios. Es nuestro, solo nuestro. Ninguna otra persona tiene llave. Nadie puede entrar sin que yo lo permita. Y por primera vez en años, cuando me despiertas por la mañana, no siento ese peso en el estómago que había estado ahí durante tanto tiempo que ya había dejado de notarlo. El apartamento huele a pintura nueva y a algo que no logro identificar al principio, hasta que entiendo que es simplemente aire limpio, sin el olor de Pilar, sin su perfume denso y dulce que impregnaba cada habitación de la casa en Silles como una marca territorial. Aquí el aire es nuestro. Cuando Lucía corre por el pasillo pequeño con sus zapatillas de dibujos, el sonido rebota contra las paredes desnudas y yo me quedo un momento en silencio, escuchándolo, sintiéndolo como un nuevo ritmo que todavía estoy aprendiendo a reconocer como normal. Pablo intentó comunicarse conmigo una vez, por medio de un mensaje de texto. Le dijo que quería ver a Lucía. Eso era su derecho, legalmente, y yo no le negué ese derecho, porque independientemente de todo lo que hizo, independientemente de la mentira y la traición y el silencio cómplice, Pablo es el padre de mi hija, y Lucía merece conocer a su padre, la versión real de su padre, no la versión que yo construya en su cabeza. Los encuentros comienzan a ser supervisados, en un centro de encuentros familiares, con un profesional presente. Es incómodo, es artificial, pero es necesario. La primera vez que lo veo allí, sentado en una silla de plástico beige bajo luces fluorescentes, casi no lo reconozco. No porque haya cambiado tanto físicamente, sino porque le falta algo, esa capa exterior que siempre llevaba encima, esa seguridad que yo ahora entiendo era préstamo de su madre. Sin ella, sin la estructura que Pilar le había construido durante toda su vida, Pablo parece un hombre que no sabe muy bien cómo estar en el mundo, y esto me genera una lástima que no esperaba sentir. Una lástima honesta, no la de alguien que se siente superior, sino la de alguien que ve, por fin, la realidad completa. Cuando Lucía camina hacia él, tímida, con sus manos apretadas contra su cuerpo, Pablo la mira como si estuviera viendo algo frágil que ya no merece tocar. Y yo, desde el otro lado de la sala, tengo que mirar para otro lado. Pilar, por su parte, ha desaparecido casi del escenario. Después del juicio, no ha intentado comunicarse conmigo ni una sola vez. No ha llamado a Lucía, no ha preguntado por nosotras. Y eso, en cierto modo, es la confirmación más clara de todo. Pilar nunca quiso a Lucía por ser Lucía. Pilar quiso a Lucía como un medio de control, como otra ficha en su tablero. Cuando esas fichas dejaron de ser útiles, dejaron de importar. A veces, de madrugada, cuando Lucía ya está dormida y el apartamento está en silencio, me pregunto si Pilar piensa en nosotras.
Y casi inmediatamente me respondo, no. Y esa respuesta no duele ya, es solo un hecho frío y claro, como el vidrio. Mi madre, cuando le conté todo, se lloró durante media hora al teléfono. No por la casa ya estaba perdida, lo sabíamos los dos, sino por mí, por lo que yo había pasado, por lo que yo había aguantado en silencio. Hija, dijo, no sé cómo te pido perdón por no haber visto esto antes. Su voz temblaba de una manera que yo conocía bien, esa manera en que ella trata de contener algo que no quiere mostrar. Y yo le dije que no necesitaba perdón. Le dije que nadie, desde fuera, puede ver lo que pasa dentro de una vida así, porque la vida así se construye lentamente, con capas y capas de normalidad que cubren la enfermedad debajo. Mi padre, como siempre, dijo poco, pero cuando yo iba a Zaragoza con Lucía un fin de semana y me sentaba a su lado en el sofá, él me tomaba la mano y la apretaba. El sofá olía a su jabón y a los años, y ese apretón decía todo lo que sus palabras no podían decir. Una vez, cuando Lucía estaba jugando en el suelo con los juguetes que mi padre había guardado desde cuando yo era pequeña, él se inclinó hacia mí y dijo en voz muy baja, «Estoy orgulloso de ti». Solo eso, 3 palabras, pero fueron suficientes para que yo tuviera que morderme el labio para no llorar. Daniel, mi hermano, ha sido mi roca durante todo este proceso, el que me ha recordado constantemente que no soy una cobarde por haber tardado tanto en reaccionar, el que me ha dicho repetidamente que las situaciones de control emocional no son como las llevamos en las películas, que no siempre hay un momento claro, un golpe, una amenaza obvia. A veces es mucho más sutil, es la erosión.